MLP Fanfic. Tiempo de muffins. El gran día por fin había llegado, la boda que tenía a todo Pony muy intrigado. No lo malentiendan, es solo que todos consideraban que la pareja que se iba a casar no era para nada peculiar, fuera de eso todos estaban muy entusiasmados. Ese tipo de ceremonias siempre ponen de buen humor a los Ponys, o por lo menos a buena parte de ellos, pues un Pegaso particular tenía un plan entre cascos que podía arruinar tan dichoso día. Lejos, muy lejos de Ponyville, un Pegaso con cutie mark de constelación divagaba por tiendas de magia de dudosa mercancía. Decidido se acercó hasta el mostrador donde un viejo unicornio limpiaba un ojo de cristal. Viejo, dicen que aquí vendes de todo. El unicornio dejó de limpiar y miró atentamente a su cliente. Después de un rato de examinarlo por fin contestó: todo depende de que tengas con qué pagarlo. Eso no es problema para mi anciano. Solo dime si tienes lo que necesito. Aquel Pegaso azul lanzó una bolsa, llega hasta el tope de monedas de oro al mostrador. El anciano unicornio las miró, sonrió de lado, tomó todas las monedas y empezó a hablar un poco más cortés. Bien, bien, ¿y qué es lo que busca el joven comprador? Una sonrisa anormal se formó en la cara de aquel Pegaso azul oscuro mientras le contaba con sumo detalle al anciano unicornio lo que estaba buscando. De regreso a Ponyville, entre Big Mac y Appleblom terminaban de acomodar los cojines frente al kiosco donde se llevaría a cabo la ceremonia. Rarity ponía los últimos listones, RD movía las nubes con otros Pegasos para que la ceremonia no se arruinara por la lluvia. En resumen, cada Pony ponía su granito de ayuda para hacer ese día posible. Mientras tanto, en la tienda de Rarity, una Pegaso muerta de nervios terminaba de arreglarse con ayuda de su mejor amiga y su pequeña hija. ¡Wow! Mamá, te ves mega fantabulosa. Derpy querida, no pensé que fuera verdad, te ves más linda que de costumbre. Ya basta las dos par de exageradas. Que me están apenando toda. Pero es verdad, mamá, ese vestido te quedó genial. Bueno, por suerte pude convencer a Rarity de un vestido un poco más para mi jeje. Ten por seguro que ese bruto del doctor se va a desmayar cuando te vea. La Pegaso gris se giró para poder contemplarse en el espejo que había justo detrás de ella. Traía puesta una gargantilla dorada y en el centro había un dije que simulaba una burbuja. En su lomo descansaba una hermosa tela blanca que formaban una falda, en medio de esta una tira dorada con más motivos de burbujas, en sus patas delanteras unas medias también blancas y en la parte de arriba dorado. En su cabeza descansaba un velo de una tela transparente sujetada por una flor blanca con centro amarillo. Incluso su crin estaba peinada y acomodada. Suspiró un momento para tratar de liberar sus nervios. Claro que le estaba costando, pero el saber que estaría siempre con ese potro café que cayó del cielo y que le robó el corazón hacía que se llenara de confianza y felicidad. Bien, amiga, en un momento nos dirigiremos al kiosco. Espero que ese torpe ya esté listo. Claro que jamás se verá tan bien como tú. Oh, Carrot, jejeje, gracias por estar aquí, amiga. La Pegaso se abalanzó sobre la Pony naranja atrapándola en un fuerte abrazo. Esta no dudó en corresponderlo. A pesar de todo lo que pasamos, somos amigas y eso será por siempre. Bueno ya. Mamá, hay que terminarte de arreglar, que pronto el doctor te estará esperando en el altar. La Pegaso dio un respingo junto con la Pony terrestre. La primera se había puesto roja hasta las orejas, esa era su realidad, pronto se casaría con el potro que ama, no podía ser más dichosa. Pero a todo esto, ¿dónde estaba el doctor Woobes? Bueno, él hacía sus propios preparativos para la boda en el único lugar que tenía su pasado, la TARDIS. Llevaba horas aseándose y escogiendo qué accesorio llevar, tenía corbatas, moños, bufandas, incluso chalecos de su vida anterior, pero nada lo convencía para usar en aquella ceremonia tan importante para él. Terminó improvisando un smoking, tenía uno guardado hace siglos que jamás usó ni cuando era humano. Tomó su destornillador sónico y lo cortó de tal modo que fuera de la medida de un pony adulto, completó su atuendo con un moño negro de su colección. Empezó a admirar su reflejo y estaba satisfecho con la vista. Ya era hora de ponerse en marcha para la ceremonia. Sentía que se derretía de los nervios, pero no podía sentirse más feliz. Mientras salía de la TARDIS terminaba de acomodar su alborotada crin, ya iba saliendo del Everfree Forest cuando alguien le tapó el paso. ¿Va a algún lado, doctor? Frente al potro del tiempo se encontraba parado un pony encapuchado que le cerraba el paso al doctor. Disculpa, seas quien seas, me estorbas y tengo que ir a un lugar con suma urgencia. Oh, qué maravilla, ¿no será su boda ese lugar al que va? El doctor se empezó a sentir incómodo ante la presencia del extraño frente de él, y la sonrisa sádica que le mostraba no ayudaba mucho. Estaba listo para defenderse de ser necesario, aunque aún desconocía la identidad del pony. Basta ya de juegos, ¿qué es lo que quiere? Muy buena, doctor.
Pero no es lo que quiero, es a quien quiero. El misterioso Pongi destapó su identidad. Ante esto el potro café quedó en shock. Frente a él se encontraba su reflejo. Era él, pero ¿cómo? ¿Acaso algo le sorprende, doctor? Jajaja. ¿Qué pero qué es? ¿Cómo demonios te pareces a mí? Increíble, ¿verdad? Una copia de lo más fiel excepto por estas alas que delatan mi verdadero yo, pero ¿qué se le puede hacer? El falso Dr. Uoves batió las alas enfrente de la cara del original en forma de burla. ¿Qué es lo que pretendes con todo esto? Bueno, para empezar será mejor que te diga quién soy. No creo que me reconozcas con esta burda apariencia. Oye. Pero antes creo que estás demasiado despierto, así que caballero, ¿me hacen el favor? De entre los árboles aparecieron dos Diamond Dogs con caras para nada amistosa. Antes de que el potro terrestre reaccionara, los perros ya lo habían sometido y noqueado. El doctor despertó en un lugar desconocido. Cuando quiso incorporarse se dio cuenta que estaba amarrado y ya no traía puesto el traje. Frente a él apareció el impostor. Así está mucho mejor, doctor, ¿no lo cree? Jajaja. Esto es completamente estúpido. ¿Quién eres y qué pretendes? Dilo de una buena vez. Uy, así que también tiene su carácter. Está bien, le diré después de todo yo gane. El misterioso Pongi empezó a ponerse el traje que traía el doctor antes. Te advertí que no te saldrías con la tuya, me humillaste y las cosas no se podían quedar así, ¿verdad? Así que busqué y planeé con mucho cuidado esto, tomando lo que por derecho me correspondía. ¿A qué te refieres? Esa Pegaso era mía desde el inicio. Tú llegaste y jodiste todo. El potro atado vio ira y resentimiento en aquellos ojos que imitaban a los suyos. Luego el impostor trató de recobrar la compostura. Por eso busqué el modo de quitarte lo que tú me quitaste a mí. Déjame decirte que no fue nada fácil la magia que usé para verme así. Bueno, digamos que no la encuentras en tienda comunes por desgracias. A pesar de lo que decían, no fue tan efectiva. Sí me parezco a ti, pero aún conservo mis alas, nada que ocultándolas y una mentirita por allá no solucionen. El doctor cada momento estaba más inquieto. No le importaba quién era ese sujeto que tramaba con él. Al potro lo que le importaba es salir de esa e ir a la boda, que ya se le estaba haciendo tarde. Parece que aún no sabe quién soy. Le daré una última pista. Mi Cutie Mark es una constelación, aunque ahora es un horroroso reloj de arena. Algo en la mente del potro café hizo clic. Fue cuando se dio cuenta de la identidad del impostor y todo tuvo sentido. Orión. Maldito desgraciado. Jamás creí que un Pongi hiciera algo así. Te sorprendería saber lo que uno es capaz por conseguir lo que quiere. Bueno, será mejor que me vaya o llegaré tarde a mi boda, jajajaja. Maldito desgraciado. No. Déjala. El potro forcejeaba y maldecía tratando de liberarse de las ataduras, mientras el impostor reía frenéticamente y salía de ese desconocido lugar, que ya no era tan desconocido, era una choza no muy lejos del Everfree Forest. En el lugar donde se iba a llevar a cabo la boda, los Pongis empezaban a ponerse nerviosos pues el novio aún no aparecía por ningún lado. Debido a esta, la Pegaso estaba a punto de estallar en un mar de lágrimas. Derpy darling, no llores, seguramente se retrasó, ya sabes, los nervios. Rarity trataba de consolar a la novia por todos los medios que podía. Mientras tanto Applejack y Dwight junto con Dinky iban a buscar al desaparecido potro. Recorrieron casi todo medio Ponyville a todo galope. Cuando estaban a punto de llegar donde la casa de Flutters y las dos unicornios, divisaron al potro café. Doctor. Empezó a llamar la unicornio morada mientras se acercaba al mencionado. Dinky la seguía de cerca. Por fin lo encontramos. ¿Pero qué hace? La boda casi empieza y usted no está en su puesto. Oh, mil perdones, me tuve que encargar de un problemilla, pero mejor apresurémonos, no quiero hacerlos esperar más. El dichoso doctor empezó a trotar junto con Dwight. Cuando pasó junto a Dinky, este solo la vio y sonrió de modo misterioso. La potrilla sintió un escalofrío ante esa acción. Algo le decía que las cosas no iban bien, pero no sabía de qué se trataba. Tal vez ella también tenía nervios por la boda, así que mejor se puso a correr para alcanzar a los adultos. Apenas llegaron, Dwight puso orden entre los presentes. El falso doctor se colocó en su sitio en el altar y Dinky a un lado donde estaría su madre. Un momento después se empezó a escuchar la música de entrada, cortesía de los pájaros de Fluttershy. La CMC iban regando pétalos de rosa por la alfombra que daba al altar. Cuando terminaron, la música sonó aún más melodiosa. Fue cuando la Pegaso hizo su aparición.
Derpy se veía radiante, llena de vida y belleza, mientras caminaba por la alfombra unos pájaros sostenían su velo, caminaba lenta pero segura, de sus ojos peculiares querían escapar lágrimas pero esta vez de felicidad. La pequeña unicornio admiraba a su madre mientras caminaba hacia el altar, de pronto se giró para ver al potro café, fue ahí cuando notó un bulto muy raro entre su traje, era como si algo en su lomo quisiera expandirse pero no se le permitiera. Sigilosamente la potrilla se colocó junto a él, algo no andaba bien, su instinto mágico se lo decía. La Pegaso llegó hasta el altar, sentía que estallaba de felicidad, volteó a ver a su futuro esposo y vio que éste le sonreía, no gentilmente como solía hacerlo, pero era una gran sonrisa, no le quiso dar mayor importancia y se concentró en el momento que vivía. Por su parte Dinky no dejaba de ver al potro, desde que lo encontraron no dejaba de sentir que algo no encajaba en él. Un pony algo viejo estaba en medio del altar, era quien llevaría a cabo la ceremonia. Queridos amigos, estamos hoy reunidos para celebrar la unión de estos dos ponies en santo matrimonio. El viejo pony empezó a dar la letanía de las bodas, Derpy escuchaba fascinada cada palabra, mientras que el doctor ponía de momento cara de fastidio. La unicornio solo se concentraba en los raros bultos en el traje del potro, ya no aguantaba el pensar que algo ocultaba y que no estaba bien. No aguantó más la curiosidad y como era pequeña puso a agazaparse para ver debajo del potro, sus ojos se abrieron como plato ante lo que vio, ni la magia más poderosa podía dar alas así de fácil o si las daba no eran de Pegaso en sí. La unicornio empezó a tener pensamientos como loca, no por nada tenía una mente muy perspicaz, heredada del doctor Claro. Sin pensarlo más salió a todo galope fuera de la ceremonia, Derpy quedó atónita ante esta acción, sin embargo el falso pony del tiempo no le dio importancia. Dinky, ¿a dónde vas? Déjala, amor mío, seguramente le dieron ganas de ir al baño. No te agites por una potrilla. La Pegaso gris creyó oír mal, ¿de verdad había dicho eso? ¿Cómo dices esas cosas? Es nuestra hija y se está yendo de la boda. Sí, bueno, no te preocupes, ya la castigaré, que regrese. Por ahora pon atención. Por un momento Derpy sintió que no conocía al potro junto de ella, esas palabras jamás creo que fuera capaz de decir, trató de calmarse, después de todo era su día especial, sin embargo ya no lo parecía tanto. La unicornio regresó a donde había encontrado al doctor, siguió a toda velocidad por el camino que llevaba al Everfree Forest y fue cuando notó algo raro, en una parte del camino parecía ver señales de que alguien luchó por ahí, había tierra revuelta y huellas que no pertenecían a ningún pony, más bien parecían de perro. Decidió seguir las huellas, su instinto le indicaba que tenía una buena pista, anduvo lo más rápido que pudo hasta que encontró una cabaña bastante vieja con las ventanas tapadas con madera, la rodeó un poco pero no parecía haber nadie. Cuando estaba a punto de marcharse oyó un golpe como de alguien cayendo y luego unos quejidos raros. Se asomó por un hueco que había creado la corrosión y no podía creer lo que descubrió, dentro de ese lugar había otro doctor, pero ese estaba atado de patas y del hocico. Dinky usó su magia para hacer un poco más grande el agujero y poder entrar. Dentro del lugar el potro café hacía de todo por tratar de deshacer sus ataduras, se retorcía y buscaba con qué romper las cuerdas, fue cuando vio a alguien que entraba por un agujero del lugar, casi se le salen las lágrimas al ver que era su hija. La unicornio se acercó y la quitó la mordaza del hocico. Dinky. Oh, gracias a todos los cielos. Pensé que me quedaría aquí atrapado, rápido desátame, tenemos que salvar a Derpy del impostor y... La unicornio paró el parloteo del potro con su casco, lo miró seriamente y sentenció. Antes de desatarlo tengo que comprobar que sea el verdadero doctor, así que responda rápido que no queda mucho tiempo. Pero como no voy a ser el verdadero doctor, yo soy el doctor. ¿Y cómo sé que soy el doctor? Porque lo soy, si no lo fuera no sabría que lo soy. Dinky, cansada del parloteo incesante del potro, empezó a pellizcarle las mejillas y a jalarlo, si traía algún tipo de disfraz ella lo sabría. Guay. 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 Dinky, no jales la cara de tu papá, guay. Duele, hija. No jales, que es la última que me queda. La pequeña lo soltó de inmediato, entonces lo supo, ya no quedaba duda en ella, solo el verdadero doctor podría decir cosas tan raras y ridículas como si fueran la verdad y que en parte lo eran. Dinky se lanzó al potro él en suelo y lo abrazó por el cuello. Doctor. Si es usted. El de verdad. Oh, claro que lo soy, hija, te dije que soy yo, porque sé que soy yo. Ya déjese de tonterías y démonos prisa, que hay que salvar a mamá de ese impostor.
decía la potrilla mientras desataba al cautivo potro con su magia. Una vez liberado este se puso de pie, tomó a la menos y la subió a su lomo, salió de aquel lugar a toda velocidad mientras le contaba al unicornio todo lo que había pasado y la identidad del usurpador. El doctor galopaba a toda velocidad, en menos de lo que pensó ya podía divisar el parque donde estaba instalado el kiosco, podía ver a lo lejos a su hermosa Pegaso y al lado de ella ese maldito impostor. Se detuvo un momento y puso a Dinky en el suelo. Quédate aquí, hija, esto se va a poner feo. Mientras más se acercaba el potro podía escuchar cómo aquel viejo pony llevaba aún a cabo la ceremonia. Bueno, ahora si alguien está en contra de que estos dos ponies se unan, que hable ahora o que calle para siempre. Yo me opongo. Los presentes se giraron para ver quién había sido capaz de pronunciar aquello, pero apenas lo hicieron vieron como otro doctor se lanzaba hacia el que estaba en el altar, derribándolo y provocando que ambos rodaran por el suelo. No tardaron nada a empezarse a golpear a casco limpio. ¿Creías que te iba a dejar ganar tan fácil? Maldito. ¿Cómo escapaste? Te olvidaste de algo muy importante. Tengo una hija. La boda se había convertido en un caos mientras todos veían a dos doctor pelearse entre sí. Derpy sentía que se iba a desmayar en cualquier momento. Dinky corrió a su lado para ayudarla. Mamá. Es un doctor falso, usó algo para parecerse y al verdadero lo tenía atrapado lejos de aquí. ¿Qué? Gritaron escandalizado varios ponies, mientras que los doctors seguían peleándose. Bueno, esto ya es suficiente. Gritó la Pegaso llena de ira, fue donde la unicornio morada le susurró algo, luego la susodicha lanzó un rayo de magia hacia los potros, era el mismo hechizo que usaba para descubrir a los changeling. Luego que los potros se recuperaran del impacto se supo la verdad, botado junto al verdadero doctor se encontraba Orión inconsciente por el golpe del hechizo. La Pegaso corrió al lado de su amado y lo tomó entre sus patas, este seguía inconsciente. Doctor. Despierte por favor. No operas, no. Derpy. ¿Qué pasó? ¿Y el idiota de Orión? Tranquilo, doctor, Dwilit ya se hizo cargo y no dejará que nos moleste nunca más. Derpy, cuánto lo siento, yo quería que este día fuera de lo más especial para ti. No es tu culpa, ¿cómo podría serlo? Además aún no acaba el día. El potro se puso de pie y tomó los cascos de la Pegaso con los suyos. ¿Eso quiere decir que aún te quieres casar conmigo? Nada me haría cambiar de opinión respecto a eso, contestó la Pegaso mientras se sonrojaba. El pony terrestre estaba a punto de besarla cuando alguien se puso en medio de ellos y los separó. No. Si la va a besar a mi mamá, que sea después del acepto, dijo la potrilla mientras separaba a sus padres con sus cascos. Ambos empezaron a reír dándole la razón, así que regresaron al kiosco que estaba un poco mayugado por la pelea, pero aún así listo para concluir la boda. El viejo pony iba a comenzar de nuevo desde el principio cuando todos los detuvieron. ¿No sería mejor que ya pase al final? Oh sí, claro. Derpy miraba como el doctor no separaba la vista de ella, a pesar de que estaba despeinado y algo golpeado se veía tan gallardo a su lado, todo lo que había deseado siempre. Señora, un doctor. Dígame, Time Turner, contestó con una sonrisa el pony café. ¿Time Turner? Dijo sorprendida la Pegaso. Bueno, linda, si me voy a quedar aquí para siempre será mejor que tenga un nombre más acorde. Un continuo, habló el viejo pony aclarándose la garganta. Señor Time Turner acepta a la señorita Derpy Oves como esposa, para amarla y protegerla en salud y enfermedad, hasta que la muerte los separe. Claro que sí, amigo. Claro que sí. ¿Y usted, señorita Derpy Oves, acepta a Time Turner como esposo, para amarlo y protegerlo, en salud y enfermedad, hasta que la muerte los separe? Sí. Chilló la Pegaso emocionada. Bueno, si no hay más sorpresas, yo los declaro yegua y potro, ya puede besarla, señor Time Turner. No se lo tuvieron que decir dos veces, quitó el velo que cubría el rostro de la Pegaso, la tomó entre sus patas y le plantó tal beso que dejó a más que uno sonrojado. Después todos empezaron a aplaudir mientras felicitaban a la feliz pareja. Doctor, digo Time, antes de irnos tengo que tirar el ramo. La Pegaso se colocó de espaldas y todas las yeguas solteras de Poviville empezaron a empujarse para poder cachar el ramo. Derpy lanzó el ramo y mientras volaba por los aires Rarity se jalaba la crin con Azkerlife por tratar de atraparlo, pero el ramo cayó más atrás de lo que esperaban, terminó justo en las patas de una aliconio azul con crin amarillenta. ¡Wow! Noru, te cayó el ramo, ¿sabes lo que eso significa, linda? Alguna idiotez tuya seguramente, contestó amargamente la alicornio mientras veía con enojo al Pegaso rojo pegado a ella. Jajaja. No, eso significa que te vas a casar con tu apuesto semental.
La cara de la alicornio se puso completamente roja mientras lanzaba de nuevo el ramo para luego tomar al Pegaso por el cuello y darle cabezazos. El ramo terminó cayendo en medio de dos potrillos, se trataban de Dinky y de Pipsqueak. El segundo tomó el ramo con su hocico y se lo ofreció a Dinky sin saber lo que en verdad significaba. Los ponis adultos solo se derretían de ternura al ver la escena. La Pegaso y el potro terrestre subieron a una carroza que los llevaría a su destino para pasar la luna de miel. Claro que Dinky sería cuidada por Carrot en ese tiempo, así que ya todo estaba planeado. Los recién casados se despedían de todos mientras su transporte avanzaba. Cuando estuvo un poco alejado, el doctor tomó los cascos de su ahora esposa. Este momento no lo cambiara ni por los 1000 años que tengo. Oh, doctor. Aquellos amantes se fundieron en un largo beso, sabiendo que ahora su amor era más fuerte que nunca. Todo lo que habían pasado, todos esos malos ratos, aquellas ausencias ahora ya no valían nada, pues por fin habían encontrado la felicidad en el otro. Lo que les deparaba el futuro, ya no importaba mucho, ni siquiera para el Señor del Tiempo, pues ahora se tenían el uno al otro, y estaban juntos por siempre como debió ser desde un principio. Fin. Oh, Celestia, creo que voy a llorar después de tanto tiempo. Este fic ve su final, perdón que me tarde tanto, pero entre tantas cosas, y la decidía XD, no lo hacía pero no podía dejarlo así obviamente. Espero que sea de su agrado y a todos mis lectores gracias. Gracias a todos aquellos que me dieron palabras de apoyo, los que me dieron buenas y malas críticas, los que me alentaban a seguir, a los que me daban buenas ideas para los capítulos y a los que se han convertido en mis amigos. También gracias por los reviews que me hacían feliz. Espero pronto nos volvamos a ver y bueno, ya no tengo nada más que decir, solo que review please. Jajajajaja. Ciao. Y love you every ponji. _invertida.